Este tema viene con una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. Y esa pregunta es: ¿somos hacedores o somos oidores? Veo las caras de cada uno. ¿Para dónde vamos con este tema? Bueno, creo que por medio de la palabra y respaldado por la palabra, vamos a ver la diferencia para ver dónde estamos cada uno de nosotros. Porque hay una diferencia entre un creyente auténtico y un creyente nominal, podríamos decir así. Y esto no es para juzgar, amado hermano. Recuerde que la palabra siempre es una guía para cada uno de nosotros. Amén. Es gracias a la palabra de Dios que nosotros podemos caminar y poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Porque el Señor nos dejó su palabra viva. Amén. Principalmente, muchas veces no se trata de lo que sabemos de la palabra. Porque muchos podemos tener conocimiento de la palabra. Amén. A medida de los años, para la gloria del Señor, muchos adquirimos conocimiento, escuchando prédicas, por medio de sus alabanzas, por medio de cuando venimos al servicio también. Pero la realidad es de que no se trata de cuánto sabemos, sino que se trata de cuánto hacemos con lo que sabemos de su palabra. Porque muchas veces tenemos mucho conocimiento acerca de ella. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Realmente ese conocimiento es vano si no lo ponemos en práctica. Es como haber estudiado, sacar una carrera de abogado y se vaya a trabajar de pintura. Es un ejemplo nada más. Entonces, ¿qué pasó con todo el conocimiento que adquirió de esa carrera de abogado? Y ahora usted está trabajando en pintura. Y de esa misma manera nos pasa con la palabra de Dios. Tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento es vano si no lo ponemos en práctica. La importancia de ser hacedores y las advertencias también que nos da la palabra, de quienes solo escuchan y de los que sí hacen. Somos llamados a accionar, hermanos, a vivir intencionalmente con la palabra del Señor, no para guardarla nada más. El conocimiento, como le decía, sin práctica es vacío, es vano, no nos sirve de nada. Todo tipo de conocimiento y esta vez el conocimiento de la palabra del Señor. Sabemos que su palabra es viva, amén. Pero ¿de qué nos sirve solo tener el conocimiento y no ponerlo en práctica? Yo sé que esto muchas veces nos confronta. Y digo nos confronta porque no hay nadie perfecto aquí. El único hombre perfecto que caminó aquí sabemos que fue Jesucristo. Amén. El único hombre perfecto del cual estamos aprendiendo día a día para llegar a la altura de ese varón perfecto. Amén. Y vamos a entrar a la palabra para respaldar todo esto con la palabra. Abra su Biblia en Santiago 1, vamos a leer del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Amén. Y cuando ya lo tenga, me confirma con un fuerte aleluya. Santiago 1, del 22 al 25. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo. Santiago 1, del 22 al 25. Y su santa palabra nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Por qué razón? Engañándonos a vosotros mismos. Que si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Más que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Mire cómo ya el Señor nos está regalando una aventuranza aquí en el final de este versículo, en el 25. Al nosotros ser hacedores de su palabra, dice, y no ser oidores, seremos bienaventurados en lo que hacemos. Amén. Obedecer la palabra de Dios, hermano, es básicamente avanzar en la obra del Señor, en la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Decimos que tenemos fe muchas veces, amén, pero nuestras acciones dicen lo contrario, porque nuestras acciones básicamente demuestran incredulidad, pero con nuestra boca decimos que tenemos fe, amén, pero nuestras acciones están demostrando incredulidad. Porque sabemos que cómo actúa la fe. La fe actúa de la manera que nosotros creemos y hacemos. Amén. Porque nosotros creemos y luego hacemos. Entonces es tan importante que si nosotros decimos que tenemos fe, nuestras acciones también demuestren lo mismo. Porque si no es contradictorio. Con nuestra boca vamos a decir que tenemos fe, pero con nuestras acciones vamos a demostrar incredulidad. Y la fe es creer. Amén. Y hacer. Creer y hacer. Si tenemos fe, empezamos creyendo y continuamos haciendo. Amén. Si usted cree, entonces lo hará. De lo contrario, solo demostramos tener un corazón engañado, porque estamos diciendo que creemos, pero no lo estamos haciendo. Amén. Acompáñeme a la palabra, a San Juan 13, 17. San Juan 13, 17. La palabra de Dios nos dice en San Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Vea usted, una vez más, el Señor nos da otra bienaventuranza. O sea que dice en San Juan 3, 13, 17, si sabemos estas cosas, bienaventurados seremos, ¿sí qué? Si las hacemos. Para nosotros recibir esa bienaventuranza, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que sabemos. Amén. Una bienaventuranza más en su palabra. Qué hermoso, ¿no?
San Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Romanos 2:13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 2:13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Vea usted. Porque no son los oidores de la ley los justos, dice su palabra, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Esos son los que serán justificados. La palabra de Dios, tanto como nos guía, tanto como nos advierte, como nos ha dicho el pastor muchas veces, esto básicamente, su palabra, nos guía a cómo vivir diariamente. Amén. Aquí tenemos todas las respuestas del diario vivir. Hay advertencias, amado hermano, para los que no son hacedores. En Mateo 7, del 26 al 27, la palabra de Dios nos dice, Mateo 7, del 26 al 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí ve? El Señor, por medio de su palabra, nos está anticipando a que nosotros caigamos en esa ruina, en nuestra casa. Y aquí no está hablando de lo material. Cuando habla de su casa, básicamente está hablando de su hogar, de su vida. No son 4 paredes, hermano. La palabra aquí no nos está hablando literalmente de 4 paredes. No es que va a ir a su casa y le va a poner un cerco alrededor. No, para que no se la lleve el viento. No. Aquí claramente su palabra nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea que desde el momento en que nosotros no empezamos a ser hacedores de su palabra, ya estamos construyendo nuestro futuro y nuestro presente sobre la arena. ¿Y qué es lo que pasa? Insensato, hermano, se caracteriza por confiar en su propia opinión. Una persona insensata es una persona que confía en su propia opinión nada más. Y se ofende fácilmente y vive sin el temor al Señor, lo cual lo lleva a consecuencias destructivas. Esa es una persona insensata, ya sea hombre o sea mujer. La palabra de Dios nos está advirtiendo aquí para evitarnos una ruina, para evitarnos que pasemos por un proceso el cual el Señor no quiere que pasemos. Recordemos que hay procesos en los cuales el Señor nos va a pasar para moldearnos, amén, para moldear nuestro carácter, para bendecirnos, para darnos una bendición. Porque primero nos pasa por ese proceso para ver si nosotros estamos listos para recibir esa bendición, para que no nos perdamos. Amén. Pero cuando no somos hacedores de su palabra, ¿cómo nosotros vamos a estar listos? De ahí vamos a entrar en procesos
los cuales el Señor nos ha dicho que son de Él. Procesos los cuales, por no ser hacedores de su palabra, nos metimos nosotros solos. Vea usted. Yo siempre le he dicho a mis hermanos, los procesos no los podemos acelerar, pero ¿sabe qué sí podemos hacer nosotros? Los detenemos. El tiempo de Dios es perfecto, amén. Es perfecto. Tenemos que nosotros alinear nuestra voluntad a su voluntad para caminar en su tiempo perfecto. Nosotros no podemos adelantar el proceso, no se puede, pero ¿sabe qué sí podemos hacer nosotros? Atrasarlo. Nosotros atrasamos el proceso cuando entramos en desobediencia. Nosotros atrasamos el proceso cuando nos convertimos en hacedores de su palabra. Nosotros atrasamos el proceso cuando nos apartamos de su presencia. Nosotros atrasamos el proceso cuando nos convertimos en personas insensatas, que no queremos escuchar consejo de nadie. Ahí es donde nosotros atrasamos el proceso. Nosotros no tenemos control de acelerar el proceso, pero sí de atrasarlo. Entonces vea usted, si el proceso el Señor lo tenía preparado para 2-3 meses, nosotros en nuestra manera de solo ser oidores, convertimos ese proceso en 1 año, en 2 años, en 3. Cuando el Señor está ya entristecido, porque usted ya iba a llegar al 3er mes, el último día que le faltaba, pero ese último día usted decidió ser oidor y no hacedor. Y ya para graduarse de ese proceso, le dice que reprobó y que tiene que continuar. El tiempo es valioso, amado hermano, y no hay mejor manera de aprovechar el tiempo que el Señor nos da en esta tierra que guiados por su palabra. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos anticipados a cualquier maquinación del enemigo. En Lucas 6:46, y esto está fuerte, vea usted, hermano. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? El Señor nos hace esa pregunta. Yo la voy a poner de esta manera: ¿por qué me llamas Padre, pero no me obedeces? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces yo lo veo, yo agarro este versículo y me lo aplico a mí mismo. Y digo, cuando yo le llamo Padre Celestial a Dios, cuando yo estoy orando, pero estoy en desobediencia, ¿por qué le estoy llamando Padre, pero no quiero obedecerle? Eso me hace a mí automáticamente decir con mis acciones que no quiero que sea mi Padre. Como decía el versículo anterior, o como les estaba diciendo acerca de la fe. Tiene que estar alineado. Creer y hacer. Porque si creemos, vamos a hacer, para que el Señor continúe con la obra en cada uno de nosotros. Amén. Voy a pasar a esta parábola que creo que muchos la han leído. Es la parábola de los 2 hijos. Y la puede encontrar en Mateo 21. En Mateo 21, del 28 al 31 vamos a leer. Amén. La traigo un poco resumida para recibir más que todo el mensaje, la lección que nos da esta parábola que Jesucristo nos dio. Amén. En Mateo 21, del 28 al 31.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Aquí tenemos 2 ejemplos. Amén. El primero es del hijo que le dijo que sí iba a ir con él, pero al final no fue. Y tenemos al otro que le respondió de la misma manera: Sí, Señor, voy a ir, pero no fue. En esta historia, un hijo dice que irá a trabajar y no va, mientras que el otro dice que no, pero luego se arrepiente y va. Jesús declaró aquí, en esta parábola, que lo que cuenta es el que hace la voluntad del Padre. Amén. Y solo uno de ellos hizo la voluntad del Padre, aunque el otro haya dicho que sí iba a ir, pero no fue. Amén. Entonces yo lo veo de esta manera una vez más. El que dijo que sí iba a ir, ese es el oidor. Perdón, el que dijo que sí iba a ir, sí, ese es el oidor. Y el que no iba a ir, que sí fue, ese es el hacedor. Porque Jesucristo nos dice aquí en su palabra que el que hace la voluntad del Padre es el que cuenta. Me tomé el tiempo de hacer una comparativa. Vea usted. Tenemos al oidor solamente. El oidor es aquel que escucha, pero olvida e ignora. ¿Y cuál es el resultado de eso? Nos engañamos a nosotros mismos y nuestra casa cae ante la prueba. Esos son los resultados del oidor. El oidor escucha, pero olvida y lo ignora. Entonces, cuando viene la prueba, ¿qué es lo que sucede? Su casa cae ante la prueba. Y creo que muchos lo hemos vivido. Como le digo, no vengo a señalar, sino a recordarles la importancia que es de que seamos hacedores. Sabemos que mientras estemos en los caminos, ya tenemos la victoria ganada. Amén. El Señor ya venció la muerte, venció este mundo. Él nos ha dado la victoria completa en nuestras manos. Él ya murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Amén. Ser hacedores de su palabra. Él nos da unas instrucciones simples. Son simples las instrucciones que nos da el Señor. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Yo creo que la pregunta correcta sería, ¿me está pasando esto porque no estoy siendo hacedor? ¿Porque solo estoy siendo oidor? ¿Esa es la razón por la que me está pasando esto? Vamos al manual de vida que nos ha entregado el Señor y buscamos, y por medio de la revelación del Espíritu Santo nos daremos cuenta si estamos siendo hacedores o estamos siendo oidores. Porque muchas veces se nos hace difícil cuando es otra persona la que nos dice. Nos convertimos en insensatos, como decía ese versículo. Porque déjeme decirle, hay insensatos por temporadas también. Podemos ser insensatos por una semana, podemos ser insensatos por un mes, y después dejamos de ser insensatos y empezamos a ser sabios. También pasa eso. No,
insensatos por temporada. Creo que todos hemos sido insensatos por temporada en algún momento. Pero en esa temporada que fuimos insensatos, le dimos autoridad y entrada al enemigo para que hiciera y deshiciera en nuestras vidas, lastimosamente. Es la realidad. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. Entonces, la comparativa que le estaba dando, esa era del insensato, del oidor. Ahora el hacedor. ¿Qué es lo que hace el hacedor? El hacedor escucha, retiene y obedece. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es bienaventurado, lo acabamos de leer en su palabra, y permanece firme ante la adversidad. ¿Cuál es la adversidad? La adversidad es básicamente lo que viene y nosotros no tenemos ni cuenta cuándo viene, cómo viene y de qué manera viene. No tenemos control de eso. Pero tenemos una ventaja de que hay alguien que sí sabe cuándo viene, cómo viene y de qué manera va a venir. Y Él es el que nos está diciendo a nosotros cómo prepararnos para estar listos para esa prueba, para estar listos para esa tentación, para estar listos y firmes, para que de la misma manera nosotros podamos ayudar tal vez a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o a un hermano, de esa manera, para mantenernos firmes en esa prueba. Como le decía, van a haber pruebas donde el Señor nos va a poner, pero no desperdiciemos nuestro tiempo en pruebas que nos ponemos nosotros mismos por nuestra desobediencia, por ser oidores, por tomarnos 1 o 2 semanas de insensatez. A veces no es necesario ni 1 semana, hermano. A veces con 1 día es suficiente. Con una decisión es suficiente. No nos vayamos tan lejos. Una decisión de insensatez puede darle entrada al enemigo para que venga y haga desastres en nuestra vida. Yo sé que no es fácil, hermano. Es doloroso cuando el Señor empieza a moldear nuestro carácter, a moldear nuestra vida. Pero al salir de esa prueba es algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque usted siente esa satisfacción de que dice, wow, me esforcé y lo logré y ahora entiendo por qué tú me habías presentado esto, Señor. No se vaya 1 día antes que termine su prueba. No se convierta en oidor 1 día antes que termine su proceso. No se convierta en oidor 1 día antes que el Señor le va a entregar esa corona y esa bendición. Mantengámonos, sigamos buscándolo al Señor, tanto aquí en el templo como cualquier oportunidad que nos presente el Señor, para que nos podamos seguir llenando de su palabra. Porque déjeme decirle de que el Señor siempre nos está mandando ese alimento, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. ¿Por qué razón? Por nuestra insensatez. Porque somos oidores, porque nos convertimos en oidores. En el pensamiento bíblico, la palabra escuchar en hebreo es shema, que implica obedecer. Para ellos, si no has obedecido, realmente no has escuchado. Shema. Y eso tiene mucha lógica, ¿no? Que si no estamos obedeciendo, es porque solo somos oidores y no estamos escuchando. Amén. Amén. Entonces la decisión es nuestra, hermanos, de ser oidores o ser hacedores de su palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Recordemos, yo usaba mucho esto y lo sigo usando.
mis malas decisiones en el pasado que me recuerden que debo de seguir tomando buenas decisiones. Sabemos que nos hemos equivocado en el pasado. Yo las uso de motivación. Dije, yo me acuerdo la vez pasada que hice esto, ¿qué resultado tuvo? Entonces, cuando estoy a punto de hacerlo, el Espíritu Santo me trae ese recuerdo. Recuerda lo que pasó la última vez. Y ahí es donde retrocedemos. Porque muchas veces hasta el Espíritu nos enojamos que nos esté redarguyendo. Y el Espíritu siempre está ahí para guiarnos. Recuerde que Jesucristo dijo que nos iba a dejar a un consolador. Amén. Y ese consolador está ahí todo el tiempo para ayudarnos, para guiarnos, para redarguirnos. No crea que es un pensamiento de alguien más cuando le pone que lo que usted está haciendo no está correcto. O que lo que acaba de decir es incorrecto. Esto me trae a la mente una palabra como testimonio. Y ahí está mi esposa que está riendo porque sabe lo que voy a decir. Estaba sentado yo en la mesa de mi casa y había algo que estaba haciendo mi esposa y yo quería decirle algo, como reclamarle por eso. En el momento que mi palabra va a salir de mi boca, el Espíritu me dice, ¿por qué motivo vas a decirle eso? ¿De qué manera se lo vas a decir? Y yo me detuve. ¿Por qué razón? Este testimonio se lo doy para que si el Espíritu le ha hablado a usted, porque Él le habla todo el tiempo. El que diga que no le ha hablado es porque nosotros lo estamos ignorando. Yo le iba a decir algo a mi esposa. Cuando yo le iba a decir eso, el Espíritu en ese momento me detuvo, mi lengua, y me dijo, ¿cuál es el motivo de por qué le vas a decir esto? O le digo, porque pues, mira, está haciendo esto y esto y esto. O sí. ¿Y de qué manera se lo vas a decir? Me dijo. Porque hay muchas maneras. Lo has hecho antes y se lo has dicho de esta manera. Y esta manera no es la correcta, me dijo. Ahora, si lo vas a decir como un consejo constructivo, me dijo, y le vas a mostrar con amor que lo que está haciendo no es correcto, recuerda cómo Jesucristo hablaba a todos, con amor, con compasión, cómo los miraba. Y mire, hermano, y yo me sentía avergonzado ahí, yo solo sentado en la mesa, hablando con el Espíritu, y me tenía regañado ahí en ese momento. Y así como me regañó en ese momento antes que yo le dijera algo a mi esposa que podía causar tal vez una discusión, de esa misma manera el Espíritu nos habla constantemente por muchas otras cosas que hacemos en el mundo. Y qué hermoso fue eso, fíjate, porque yo me reía. Yo me reía y decía, me salvaste, porque tal vez ni me iban a servir la comida, porque si yo de la manera que iba a hablar era la manera incorrecta, tal vez. Y qué hermoso es eso, ser guiados por el Espíritu. Porque muchas veces creemos que cosas así sencillas, como le digo, no tienen importancia, pero sí tienen importancia. Le digo, ¿para quién? Para el enemigo. Porque su palabra dice que él anda como león rugiendo, viendo a quién devorar. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba esperando que esa palabra saliera de mi boca. ¿Para qué? Para arruinar mi día, tal vez, porque era temprano en la mañana. Y por medio de esa acción, él iba a ¿qué? A dañar mi día completo. Pero al final, ¿de quién iba a ser la culpa? ¿De él o mía? Porque el Espíritu está ahí, el Espíritu me está diciendo, pero muchas veces nosotros no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Por nuestra insensatez, de nuevo. Y de la misma manera, cuando somos hacedores de la palabra, porque el Señor también me recordaba, el Espíritu me recordaba en ese momento, de cómo el ministerio de Jesucristo, cuando Él anduvo aquí, cómo Él trataba a los demás. Y ahí es donde yo me convertí en hacedor, cuando yo tomé el consejo del Espíritu también. Y yo le contaba eso a mi esposa en el momento. Entonces le digo a mi esposa, hay 5 cosas aquí, le digo. Una, me mostró de la manera incorrecta como yo te iba a decir las cosas.
2, me mostró de la manera correcta como debía hacerlo. Tercero, me mostró las consecuencias. Cuarto, me dijo, tú ya hiciste esto antes, pero tal vez no te acuerdas. Y quinto, me dio el valor para yo decírselo a él. Porque yo vine y se lo confesé. Y le dije, ¿sabes qué? Esto y esto y esto iba a ser ahorita. Y el Espíritu me dijo esto y esto y esto. Y qué hermoso es eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu, de la misma manera como la palabra del Señor, quiere que nosotros no caigamos en esos errores. Por eso mismo nos dejó su palabra para que nos anticipemos a lo que va a suceder. Nosotros no somos omniscientes como el Señor, ni omnipresentes, pero sí el Señor tiene su poder a nuestra disposición, lo ha puesto a nuestra disposición. Jesucristo nos dijo, todo lo que yo hago, ustedes también lo van a poder hacer y más. Entonces vea qué hermoso es eso. Yo le invito a que sea hacedor de la palabra para que vea cómo va cambiando su vida matrimonial, su vida con sus hermanos, su vida con sus hijos, su vida con la gente alrededor suyo. Recuerde que somos llamados a reflejar ese amor que Cristo nos da por medio de su palabra y que nos dio al venir a esta tierra. Vamos a continuar siendo hacedores de su palabra y no oidores para recibir todas esas buenas bendiciones y bienaventuranzas que tiene preparadas el Señor. Amén. Dios me los bendiga.